Pep Guardiola llegó al FC Barcelona como un revolucionario. No solo ganó, cambió la forma en que el fútbol debía entenderse: posesión como control, movimiento como ley, el balón como verdad absoluta. Bajo su mando, el Barça alcanzó una perfección que rozó lo irreal. Títulos, dominio, admiración mundial. Para muchos, el mejor equipo de la historia. Pero esa grandeza tuvo un precio, porque mientras el sistema brillaba, no todos sobrevivían dentro de él. Algunos talentos llegaron con nombre, con prestigio, con promesas, y aún así se perdieron en silencio, no por falta de calidad, sino porque el modelo no perdona las dudas, porque en un equipo diseñado para la excelencia total no hay espacio para la adaptación lenta, ni para las estrellas que no encajan, y con eso llegamos a la lista: 5 nombres, 5 historias y 5 jugadores con talento que Pep Guardiola nunca logró convertir en lo que el Barça necesitaba. Número 5. Thierry Henry Thierry. Henry llegó al Barcelona con el peso de una leyenda. No era un joven en formación, era el goleador que había dominado Inglaterra, el símbolo de un Arsenal irrepetible. Cuando el club apostó por él, lo hizo convencido de que su talento sobreviviría a cualquier sistema. Al principio hubo señales de esperanza, goles importantes, movimientos inteligentes. Henry entendía el juego como pocos, pero algo no terminaba de encajar. Con la llegada de Pep Guardiola, todo cambió. El Barça dejó de girar alrededor de individualidades. El sistema pasó a ser el protagonista, y Henry, por primera vez en su carrera, tuvo que aprender a desaparecer para que otros brillaran. Pep no le pidió que fuera el héroe, le pidió disciplina, le pidió amplitud, sacrificio, silencio, le pidió jugar lejos del área, lejos del foco, lejos de lo que siempre lo había hecho grande. Desde dentro se hablaba de respeto mutuo, pero también de incomodidad. Henry entendía el fútbol desde la intuición, Pep desde la precisión absoluta. La presión era constante, cada control, cada desmarque, cada decisión. No había margen para improvisar. En un equipo obsesionado con la perfección, cualquier duda se notaba. El punto de quiebre no fue una discusión, fue el tiempo. Henry empezó a sentirse un invitado en una obra que ya tenía protagonistas definidos. Messi crecía, Eto'o imponía su energía, y el francés, poco a poco, dejó de ser imprescindible. Cuando se fue, no hubo drama, no hubo polémica, solo la sensación de que algo extraordinario había pasado sin dejar huella profunda. Henry no fracasó por falta de talento, fracasó porque incluso los más grandes pueden perderse cuando el sistema no necesita su voz. En el Barça de Pep, el colectivo siempre habló más alto, y mientras una leyenda se apagaba en silencio, otro talento estaba a punto de descubrir que no todos los genios sobreviven al mismo destino. Número 4. Alexandre Hleb. Alexandre Hleb llegó al Barcelona como un futbolista distinto. No necesitaba velocidad para desequilibrar. Su juego vivía en los espacios cortos, en el toque inesperado, en la pausa que desordena defensas. En el Arsenal había sido el cerebro silencioso de un equipo que atacaba con libertad. El Barça creyó ver en él una pieza perfecta, un centrocampista ofensivo capaz de entender el juego asociativo, alguien que, en teoría, encajaba en la idea de Pep Guardiola. Pero la teoría y el césped no siempre coinciden. Desde el inicio, Lev parecía fuera de lugar. No tenía una posición clara, demasiado interior para jugar en banda, demasiado creativo para asumir un rol mecánico. Y en el Barça de Pep, la ambigüedad no era una virtud. Cada partido era una prueba, cada entrenamiento un examen táctico. Pep exigía automatismos, movimientos exactos, decisiones tomadas antes de recibir el balón, y Hleb jugaba desde la intuición, no desde el plano. Por dentro, la confianza empezó a romperse, no por errores graves, sino por la ausencia de continuidad. Entraba y salía del equipo sin tiempo para asentarse, y en un sistema que premia la repetición, la falta de ritmo es una condena. En el vestuario se hablaba de su talento, pero también de su desconexión. Hleb no entendía por qué debía limitar lo que siempre había sido su fortaleza.
Pep no entendía por qué un jugador no podía adaptarse a una idea tan clara. El punto de quiebre fue silencioso. Un partido más desde el banquillo. Otra noche viendo cómo otros interpretaban el papel que él imaginó para sí mismo. Ahí comprendió que el Barça no iba a esperar. Su salida fue rápida, casi discreta, como si nunca hubiera estado realmente ahí. Después su carrera siguió, pero la sensación quedó intacta. En el equipo más dominante del mundo, nunca encontró un lugar donde respirar. Hleb no fracasó por falta de calidad, fracasó porque su fútbol necesitaba libertad, y el Barça de Pep no concedía espacios para la duda, y si para algunos el sistema fue una jaula, para otros la presión fue aún más devastadora. Número 3. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic llegó al Barcelona como una declaración de poder. No solo era un fichaje, era una promesa de dominio absoluto. El delantero total, físico, técnico, carismático, el tipo de jugador que impone su presencia incluso antes de tocar el balón. Al principio, todo funcionó. Goles, confianza, sonrisas. Zlatan se sentía importante. El Barça parecía haber encontrado a su nuevo líder ofensivo, pero bajo Pep Guardiola el liderazgo no se concede, se diluye en el sistema. Poco a poco, Zlatan empezó a notar el cambio. El equipo ya no jugaba para él. Los balones llegaban menos, los movimientos eran distintos. Messi retrocedía, aparecía por dentro, y el juego comenzó a girar alrededor de otra figura. Para Zlatan, aquello no era solo una decisión táctica, era una cuestión de identidad. Había pasado toda su carrera siendo el centro del ataque. De repente, era una pieza más. Y no todas las estrellas aceptan convertirse en engranajes. La tensión creció en silencio. Pep exigía obediencia táctica. Zlatan exigía protagonismo. Dos visiones opuestas del fútbol chocando en el mismo vestuario. Desde dentro se hablaba de respeto, pero también de distancia. Pep no necesitaba una voz dominante, necesitaba ejecución perfecta. Y Zlatan jugaba desde el instinto, desde el ego, desde la improvisación. El punto de quiebre no fue un solo partido, fue una sensación constante, la de no ser escuchado, la de sentirse aislado en un equipo que ganaba sin necesitarlo. Cuando se marchó, lo hizo con palabras duras, con heridas abiertas, con la certeza de que ese matrimonio estaba condenado desde el inicio. Zlatan no fracasó por falta de talento. Fracasó porque el Barça de Pep no estaba diseñado para reyes individuales, solo para ideas colectivas. Y si ni siquiera una personalidad como la suya pudo sobrevivir, el siguiente nombre demostraría que la presión puede destruir incluso a quienes nacieron dentro de casa. Número 2. Bojan Karkic. Bojan Karkic no llegó al Barcelona, nació dentro de él. Desde niño fue señalado como el elegido, el heredero natural, el siguiente gran nombre salido de la Masia. Rompía récords en categorías inferiores mientras el club lo protegía como un tesoro frágil. Cuando Pep Guardiola tomó el mando, Bojan parecía destinado a triunfar. Conocía el sistema, entendía el juego, tenía gol, tenía identidad Barça, pero también tenía algo que no aparecía en los informes técnicos, una presión imposible de medir. Al principio hubo ilusión, minutos controlados, confianza pública. Pep hablaba de él como un proyecto especial, pero cada oportunidad venía acompañada de una expectativa desproporcionada. No se le pedía aprender, se le pedía responder. El entorno empezó a pesar. Las comparaciones, los titulares, el recuerdo constante de Messi, que había recorrido ese mismo camino, pero a otra velocidad. Bojan no competía contra rivales, competía contra una versión ideal de sí mismo. En el Barça de Pep, el margen de error era mínimo. El sistema exigía precisión emocional, no solo técnica. Cada desmarque debía ser exacto, cada decisión inmediata. Y Bojan, poco a poco, comenzó a dudar. Desde dentro se hablaba de ansiedad, de noches sin dormir, de un jugador que entrenaba bien, pero se apagaba cuando el foco se encendía. Pep intentó protegerlo, pero también necesitaba resultados, y el Barça no espera a nadie. El punto de quiebre fue silencioso, un penalti fallado, una oportunidad perdida,
un gesto que reveló que la carga era demasiado pesada. Bojan empezó a desaparecer, no del campo, sino del relato. Dejó de ser el futuro, pasó a ser una pregunta incómoda. Cuando se marchó, no hubo reproches, solo tristeza, la sensación de que el talento no siempre basta cuando el entorno exige perfección inmediata. Bojan no fracasó por falta de calidad, fracasó porque crecer bajo la sombra de la excelencia puede romper incluso a los que parecen hechos para brillar. Y si para él la presión fue insoportable, el último nombre representa la herida estratégica más profunda de la era Guardiola. Número 1. Yaya Touré. Yaya Touré llegó al Barcelona como una fuerza imparable, físico dominante, técnica limpia, personalidad fuerte. Era el tipo de centrocampista que parecía hecho para controlar partidos grandes, y durante un tiempo lo hizo. En sus primeras temporadas, Yaya fue importante. Jugó como mediocentro, jugó como interior, incluso como central cuando el equipo lo necesitó. Respondía siempre, sin ruido, sin excusas. Pero con Pep Guardiola, el fútbol no se mide solo por lo que haces, se mide por lo que representas dentro de la idea. Pep quería un mediocentro distinto, más ligero, más táctico, más obsesivo con la posición. Quería a Sergio Busquets, y cuando esa decisión se tomó, el destino de Yaya quedó marcado. No fue un conflicto abierto, fue algo más frío, más profundo. Yaya empezó a sentir que, hiciera lo que hiciera, ya no era el elegido, que su perfil no encajaba en el futuro que Pep imaginaba. Desde dentro se hablaba de frustración, de un jugador que se sentía infrautilizado, de alguien que veía cómo su impacto real no se traducía en confianza. Pep valoraba su talento, pero no confiaba en su disciplina posicional, y en su Barça eso era imperdonable. El punto de quiebre llegó cuando Yaya entendió que no habría marcha atrás, que no importaban sus actuaciones, que el sistema ya había decidido, y cuando un jugador pierde la fe del entrenador, el final es inevitable. Su salida fue dolorosa, no por escándalo, sino por lo que representó. El Barça dejó marchar a un futbolista en plenitud, justo antes de que se convirtiera en uno de los centrocampistas más dominantes de Europa. En el Manchester City, Yaya explotó. Goles, liderazgo, protagonismo absoluto, la confirmación de lo que muchos ya sabían. Yaya Touré no fracasó por falta de talento. Fracasó porque su fútbol chocó con una idea que no admitía alternativas. Fue la prueba más clara de que incluso en la era más gloriosa, Pep Guardiola dejó cicatrices que todavía se recuerdan. Pep Guardiola construyó uno de los equipos más perfectos que el fútbol ha visto, una obra de arte basada en el control, la disciplina y la precisión absoluta. Pero toda obra maestra deja sombras. No todos los talentos estaban hechos para sobrevivir dentro de esa idea. Algunos eran demasiado libres, otros demasiado humanos, y algunos simplemente llegaron en el momento equivocado. Estas historias no hablan solo de fracaso, hablan del precio de la grandeza, de cómo un sistema diseñado para ganar puede, al mismo tiempo, dejar atrás a jugadores extraordinarios, porque en el Barça de Pep no bastaba con ser bueno, había que encajar, había que obedecer, había que desaparecer para que la idea brillara. ¿Qué jugador crees que Pep Guardiola falló más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para más documentales de fútbol.